totalmente. Héctor, en el programa del Frente Amplio figura la voluntad de llegar al 6+1 del PBI, o sea, de llegar al 6+1 de la asignación presupuestaria para la educación e investigación. Sí. Actualmente está en 4,8. Sí. ¿Y cuál es la estimación al final del quinquenio? Bueno, nosotros la estimación que hacemos es que ese porcentaje retrocede de manera importante. Según las estimaciones con los datos de crecimiento de PBI que hace el gobierno, el cálculo que la universidad ha hecho es que se llega a un 4,2%. O sea que en lugar del 4,8, en lugar de acercarse al 6, baja al 4,2. Baja al 4,2, que es una cifra muy preocupante. Muchos años de atrás peleábamos por el 4,5. Ahora estamos peleando por el 6 y en vez de avanzar hacia el 6 estamos retrocediendo incluso abajo del 4,5. Estos cálculos son siempre difíciles. Yo he visto otros cálculos hechos por la Coordinadora de Sindicatos de la Educación, en las cuales el número no es idéntico, pero igual hay un retroceso. Por la CCEU, el cálculo que hace la CCEU es que retrocede al 4,36%. Es decir, de todas formas, menos del 4,5%. Sí. La verdad que nos preocupa, entendemos que de acá al 2029 habrá rendiciones de cuenta, pero de todas formas nos parece que si queremos avanzar hacia el 6, no puede ser que la tendencia sea ir retrocediendo, digamos. Por el retroceso nunca vamos a llegar. También hay una realidad que esto está marcado en proyecciones de crecimiento tal vez bastante optimistas, ¿no? Sí. O por lo menos bastante mayores del 1% que viene creciendo Uruguay en los últimos 10 años, ¿no? Exacto. De todos modos, ¿cómo observás vos esto en el marco de un gobierno que vino a decir, bueno, yo voy a aumentar el presupuesto educativo? ¿Cuál balance haces vos? Bueno, nosotros creemos que el gobierno tiene todavía la oportunidad de hacer un refuerzo a la parte educativa. Sabemos que de los 140 millones que se dieron, digamos, como margen fiscal, sin duda una parte muy importante está dedicada a la educación, digamos, eso lo valoramos, pero creemos que el nivel de inversión en educación que el país necesita es bastante mayor. Entonces, nada, por un lado, conceptualmente, creemos que ese énfasis en la educación se tiene que validar. Podemos entender las dificultades, digamos, transitorias, pero nos parece que tiene que haber una señal clara de cuál es el camino que el gobierno piensa hacer para llegar a ese 6% o para atender ese 6%, y en todo caso para que el porcentaje actual no disminuya, sino que de alguna forma vaya aumentando, ¿no? Y en términos prácticos, ¿qué implica que el presupuesto asignado a la educación en relación al producto pierda participación? Bueno, en definitiva, hoy las cosas que implica son estas que venimos hablando, ¿no? Que seguimos teniendo, no sé, 3.500 ingresos por año en psicología y que no tenemos salones ni tenemos una perspectiva de corto plazo de poder o construir o refaccionar. No tenemos docentes, tenemos dificultades con generar horarios nocturnos porque no hay suficientes docentes tampoco. Tenemos carreras, como ya mencioné, ¿verdad?, en las cuales ni siquiera se dictan todas las asignaturas todos los años. En Facultad de Información y Comunicación, muchas y muchos estudiantes me han dicho que han tenido que esperar, habiendo terminado los cursos, un año entero para conseguir docente para hacer su proyecto final. Fíjense, ¿no?, la situación de alguien que ya hizo toda su carrera y le falta el proyecto final y, bueno, no hay suficientes docentes para atenderlos. Implica que tenemos vigilancia insuficiente, que muchas veces hay un vigilante o una vigilante sola atendiendo un edificio enorme, que es un problema mayúsculo. Implica que los laboratorios muchas veces no tienen los reactivos, que se rompe un equipo y no se puede sustituir por otro. Implica que proyectos de investigación que son valorados como excelentes no tienen la posibilidad de llevarse adelante. Implica esto que estudiantes que hacemos la evaluación y que es crítico darles beca, quedan por el camino y no tenemos los fondos para darles becas. Implica una oportunidad perdida para el país, ¿no? Un país que las cohortes de edad disminuyen, ¿verdad? La población crece cada vez menos, en un momento incluso se piensa que va a decrecer, donde de 45.000 nacimientos por año pasamos a 30.000 nacimientos por año, implica que no logramos darle a esos 30.000 niños que nacen una perspectiva de que van a tener un acceso a la educación superior, que sabemos que, bueno, es necesaria, digamos, para insertarse en las sociedades modernas. En este marco, los tres órdenes, estudiantes, docentes y funcionarios, se declararon en conflicto, ¿no? ¿Te parece razonable esa medida? Sí, entendemos, digamos, tanto gremios como órdenes están sumamente preocupados por la situación.
las asociaciones de funcionarios, tanto AFUR como UTHC, ¿verdad? Que son las dos asociaciones, una responde al Hospital de Clínicas, el resto los demás funcionarios de la universidad, han manifestado justamente distintas medidas. Las y los estudiantes, la FEU, ha puesto sobre la mesa también, ¿verdad?, ese conflicto, y el lado docente lo mismo. Los gremios, por supuesto, están en su derecho, ¿verdad?, de tomar las medidas que corresponden, y nosotros como institución compartimos la preocupación. Nosotros entendemos realmente que la situación actual está generando, ¿verdad?, las y los estudiantes condiciones de estudio justamente que no son las adecuadas, dificultades de avanzar en sus carreras, bueno, todo lo que ya hemos conversado de las becas también, a las y los funcionarios y las y los docentes, el trabajar en una situación de mucho estrés, ¿verdad?, donde cada persona hace mucha más tarea que la que le tocaría, con remuneraciones que son muy bajas, que tampoco las he mencionado, sin posibilidades de carrera. Comentábamos que hace más de 10 años el número de funcionarios y funcionarias está constante, ¿sí? En esos 10 años la matrícula creció más de 30-40%, es decir, que cada funcionario trabaja para más gente. La cantidad de docentes está constante, es decir, que las y los docentes atienden cada vez más estudiantes, y los salarios están estancados y no han tenido oportunidades de ascenso, ¿no? Hay gente que entró hace 12 años de la universidad en un cargo de base, digamos, el primero, y no ha tenido posibilidad de concursar para subir en 10-12 años. Es decir, a ese ritmo se jubilan y de repente tienen una o dos posibilidades de un pequeño ascenso, donde cada ascenso son 2.000 pesos más de sueldo, ¿no? Y en algunos casos, no sé, por ejemplo, los grado 1, tal vez con la ordenanza nueva cambió, pero los grado 1, si no suben a grado 2 en 8 años, creo que vencen, ¿no? Tenemos, con la ordenanza nueva, la situación es más dura todavía que antes. Las y los docentes grado 1, si son interinos tienen 4 años, y si son efectivos 6 años nada más. En 6 años tienen que dar todas sus clases, por supuesto, con un sueldo, muchas veces tienen carga de 20 horas o menos, es decir, un sueldo de 22.000 pesos nominales o más bajo. ¿Por debajo del salario mínimo nacional? Por debajo, y bueno, sí. Bueno, en todo caso, por debajo de la línea de pobreza, claro, digamos. Sí. Si uno tiene un cargo por el que cobra 22.000 pesos, son 18.000 en mano, con eso nadie vive. Y al mismo tiempo con una presión muy grande de terminar una maestría, por ejemplo, en ese tiempo para pasar a un grado 2, donde tampoco hay suficiente dinero luego para hacer el llamado a grado 2. Es decir, le exigimos que se formen para pasar de grado y luego no le damos la oportunidad de hacerlo. Es una receta, digamos, para el burnout, ¿no? Es decir, tenemos él o la licenciada promedio que se recibe, va a hacer su maestría, gana un grado 1 de 20 horas, si le va bien, y está bajo la línea de pobreza, salvo que esté, además de la maestría y el grado 1 20 horas, además haciendo otro trabajo más, ¿no? Exacto. Sí, otro trabajo fuera de la universidad, porque si dentro de la universidad consigue otro grado 1 de 20 horas, sumando esas dos cosas, tampoco va a estar en manos con 36.000 pesos, 38.000 pesos. Claro. No, es una situación bastante complicada. No es un buen momento para dedicarse a pensar. Sí, igual, a ver, uno comprende la declaración de conflicto. Sí. Hace 5 años, ¿también había declaración de conflicto? Sí, ha habido declaraciones de distinto tipo. Hace 5 exacto fue la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, creo que la pandemia, más allá que efectivamente hubo reclamos y hubo movilizaciones grandes por presupuesto, más allá que hace 5 años el gobierno había enviado un presupuesto cero y luego justamente en diputados y senadores se logró revertir, pero bueno, las movilizaciones, que igual las hubo, estaban un poco acotadas por esa salida. Pero sin duda que hace 4 años y hace 3, digamos, las rendiciones de cuenta, hubo declaraciones de conflicto, incluso hubo hasta una huelga universitaria. Sí, yo te lo consulto porque en 2020, cuando se ingresa el presupuesto, a diferencia de este, había además pérdida de salario real, ¿no? Que en este no está contemplada una pérdida de salario real y no había conflicto por parte de los órdenes. Entonces, un poco también, que esto lo hemos conversado con dirigentes sindicales y demás, lo que un poco da a entender es que, bueno, razonablemente se espera más de un gobierno del Frente Amplio que de un gobierno de la calle Pou, pero como que se le animan un poco más al Frente Amplio también, ¿no? Sí, yo la verdad pienso que la coyuntura del 2020 fue muy, muy particular. Recuerden que habíamos estado muchos meses con un encierro que no era obligatorio, pero la gente tenía hasta miedo de salir o de encontrarse. Me acuerdo igual el 14 de agosto del 2020 hubo una movilización muy grande estudiantil. Es decir, que de todas formas no es que no hubiera
movidas, pero un poco lo que decía, ¿no? Hubo también, por lo menos del lado docente, seguro que hubo declaraciones de conflicto, y se logró en aquel momento, por ejemplo, se logró revertir la situación respecto al interior y respecto a las dedicaciones totales. Y como decía, luego en el mismo gobierno de la calle Pou hubo realmente movilizaciones muy importantes. Yo creo que el reclamo de los gremios y de los órdenes trasciende una visión política. Realmente en la universidad tenemos gente de todos los sectores y bueno, creo que tal como no era justo en el gobierno anterior, nos decían, nos reclaman más que lo que le reclamaban al Frente Amplio en el quinquenio anterior, tampoco sería justo decir que ahora le reclamamos más al Frente que lo que le reclamamos al gobierno de la coalición los 5 años pasados. Creo que hay una cuestión de inmediatez. Ahora vemos la movilización y no nos acordamos tanto de lo que pasó hace 5 y decimos, ahora le reclamamos lo que no reclamaban hace 5. Y ya les digo, yo me acuerdo, sí, la queja hace 5 años que nos decían exactamente eso. Nos decían, bueno, pero ahora a este gobierno, como no es de izquierda, le reclaman lo que al Frente no le reclamaban en los anteriores. Y yo Pero le reclamábamos. El presupuesto de Tabaré Vázquez era incremental, ¿no? Para el presupuesto, sí. También, digamos, en los distintos momentos hubo reclamos. El primer gobierno del Frente Amplio, que tuvo un incremento muy importante para la universidad. Sin embargo, también hubo reclamos grandes de la universidad. Si se acuerdan, Astori amenazó con renunciar si le daban a la universidad todo el presupuesto que se pedía. Y es decir, que los conflictos son medio permanentes. O sea, ustedes medio que se quejan sea el gobierno que sea. Nosotros, a ver, lo que decimos es que el país todavía invierte poco en la educación superior y lo seguimos reclamando, ¿no? Y digamos que esa inversión viene de hace décadas en valor bajo, está a la vista. Por ejemplo, Argentina tiene el doble de graduados universitarios por 1.000 personas que las que tenemos en Uruguay. Mirá. Porque hay realmente una subinversión uruguaya en educación que es muy importante. ¿La mitad que Argentina tenemos? Per cápita, digamos. Per cápita. O sea, sí. Per cápita. Sí. Si nos salíamos muy bien. Si nos salíamos volando. No, es decir, realmente hay una necesidad de más graduadas y graduados en Uruguay que es muy importante y que viene justamente de ese déficit histórico, ¿no? Que de a poco se va revirtiendo, pero que necesita una inversión mayor. Y Cancela,